Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa del quehacer universitario Sensor UABC, temporada 14. El día de hoy nos encontramos en la planta tratadora Arturo Herrera, donde nuestros grandes amigos de la CESP tienen una información muy particular. ¿Ustedes sabían que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua? Así es, si quieres ver todos los detalles y toda la información que tenemos para ti en estos 30 minutos, no te despegues porque tenemos lo mejor, ¿no es así, Néstor? Así es, además tendremos una muy interesante entrevista con dos grandes promotores del agua, los cuales nos hablarán de puntos muy importantes sobre esta. Recuerden que este es el programa del quehacer universitario. Mi nombre es Brandon Curiel. Mi nombre es Néstor Arana. Y esto es Sensor UABC, temporada 14. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sensor UABC, temporada 14. ¿Y qué dijeron, amigos? ¿Son nuevos conductores? Pues no, son nuestros expertos que tienen un evento muy importante para nosotros y para todo nuestro público de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para que puedan darse cita. Laura, platícanos un poquito de este evento. Tenemos el Día Mundial del Agua, es en el día que se festeja a nivel mundial la importancia del agua en todo el planeta y vamos a tener un evento grandioso en el Parque Morelos. Vamos a estar en coordinación con la Secretaría de Protección al Ambiente Estatal, la Municipal, tenemos también al CIMPAD y la IMAC. Entonces somos muchas instituciones que nos importa el tema y queremos invitarlos a todos a que nos acompañen. De 9 a 1 vamos a estar en el Parque Morelos. Edgardo, platícame un poco sobre el horario y las actividades que se llevarán en este evento. Pues tenemos varias actividades programadas para esta festividad. Vamos a empezar a las 9 de la mañana con una obra de teatro que se llama El Lobito Ecologista y luego nos va a acompañar un coro de niños de la escuela que se llama Héroes de Granaditas de la Colonia Independencia y de ahí viene el acto protocolario y a continuación los niños pasarán a los talleres. Son 30 talleres los que vamos a tener con el apoyo de instituciones, de empresas, de algunas escuelas, entonces es muy importante, va a ser muy divertido, está abierto para los niños y los niños de corazón también, los adultos pueden acompañarnos para toda la familia. Recuerden, Parque Morelos, 22 de marzo. Y bien, amigos de Sensor UABC, mi nombre es Brandon Curiel. Laura Suberville. Edgardo Mesa. Mi nombre es Néstor Arana. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Bienvenidos a su sección Detrás de. Mi nombre es Jessie Salcido y el día de hoy les hablaremos acerca de los intercambios estudiantiles. ¿Sabían ustedes que la Universidad Autónoma de Baja California ofrece intercambios a distintos países? Para saber esta y más información, acompáñenos. Muy buenas tardes, yo soy el maestro Carlos Reina García, soy el jefe del Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico del Campus Tijuana. Bueno, hay una convocatoria de intercambio estudiantil que acabamos de lanzar nosotros hace unos cuantos días, que es la que lanzamos todos los semestres para convocar a los estudiantes de nivel de licenciatura, de posgrado y de prácticas profesionales para el intercambio estudiantil con las universidades con las que nuestra universidad tiene convenios en México y el mundo. Bueno, lo primero es ser estudiante de licenciatura, es ser alumno regular, promedio de 80, no más de 3 extraordinarios y tener acumulado más del 50% de los créditos de la licenciatura y 30% para los chicos del área de la salud. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 200 convenios con universidades de todo México, primero que nada, y universidades internacionales. ¿A qué me refiero con universidades internacionales? Bueno, en Europa, ¿verdad? En los principales países, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Turquía, Rusia, la India y en Oriente China, Japón, Taiwán, Corea,
entre muchas otras. Y bueno, todas las universidades de Sudamérica, en casi todos los países de los sudamericanos tenemos convenios, y en México pues literalmente con todas las universidades que forman parte de la ANUYES. Bueno, la convocatoria que tenemos ahorita es para el semestre 2019-2, o sea, implica que a partir de agosto, septiembre y octubre pueden irse de intercambio dependiendo de la fecha que cada universidad tenga estipulada. 6 meses, o pueden extender 6 meses más pero sin apoyo económico. A partir de que tengan el 50% de los créditos y 30% en el área de la salud. Entonces, ustedes si verifican en su Cardex cuántos créditos tienen, ese es el momento en que pueden irse de intercambio. Bueno, hay 3 modalidades de apoyo económico que nosotros les damos a los estudiantes. La primera de ellas, que es una beca que se integra entre la universidad, un fondo que tiene la universidad, otro fondo que tiene su facultad, que se integra y se hace uno, que se le entrega a los estudiantes. La segunda forma de apoyo es a través de la Fundación UABC, una excelente oportunidad que es la de becas ALAS. La beca ALAS les apoya a los estudiantes con hasta $5,000 para que se vayan de intercambio. Y la tercera, que es ya una vez que son aceptados, bueno, obteniendo patrocinios, ¿no? de parte de la sociedad. Todo. Desde el momento en que el alumno es aceptado de intercambio, nosotros le damos seguimiento a través de grupos que tenemos en las redes sociales privados, donde estamos en constante comunicación con ellos desde que llegan a la universidad, desde que se hospedan, desde que toman materias, desde que regresan. Todo el tiempo les estamos dando un acompañamiento a los chavos, incluso cuando ellos, muchas veces cuando estás de intercambio entras a veces en una fase de crisis, ¿no? De que extrañas tu familia, tus valores, tus cosas. Entonces hablamos con ellos, decimos que no se desanimen, incluso con mismos estudiantes que nosotros tenemos aquí haciendo el servicio social aquí, que ya vivieron el proceso de intercambio y que se pueden, que encuentran un punto común con ellos diciéndoles qué van a experimentar y cómo se van a sentir. Totalmente. La internacionalización es esencial. Y la internacionalización no solamente significa que yo te vayas de intercambio, sino que también, si tú no tienes los recursos económicos para hacerlo, que tus profesores sean internacionales, que conozcan, que hayan viajado, que hayan ido, que hayan participado en congresos, para que puedas vivir el intercambio a través de sus experiencias. Entonces, la internacionalización somos todos. Claro. Yo invito a todos los estudiantes universitarios a que aprovechen esta gran oportunidad. El intercambio estudiantil es una experiencia única, es irrepetible y finalmente les transforma la vida. ¿Por qué les transforma la vida? Porque los vuelve independientes, porque los hace ciudadanos globales, porque les permite relacionarse con gente de otras culturas, de otras sociedades, en otros momentos, y ver la perspectiva de esa zona donde están haciendo su intercambio hacia la nuestra. Y les permite también valorar lo que nosotros vivimos acá, pero también profesionalmente en el momento que ustedes egresan de la universidad los vuelve completamente distintos a la mayoría que no utilizó o que no pudo tener un intercambio estudiantil. Así que no desaprovechen esta oportunidad, verifiquen las convocatorias de intercambio que están por ahí en la página de Cooperación Internacional e Intercambio Académico de la universidad y apliquen para el cierre de la convocatoria 2019-2. Y bueno, eso fue todo por su sección Detrás de. Continúen sintonizándonos, recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Y bien, amigos de Sensor UABC, el día de hoy tenemos 2 personalidades muy distinguidas quienes son promotores de cultura del agua. Nos encontramos con Edgardo Mesa y Laura Suberville, quienes nos van a dar unos tópicos muy interesantes respecto al gran cuidado del agua. Edgardo, qué gusto tenerte con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por tenernos aquí, por aceptar la invitación. Laura, un gustazo. Mucho gusto, de verdad nos da mucho gusto estar aquí en mi alma mater aparte, cimarrona de corazón. Interesante, vamos a comenzar con un tópico muy particular. ¿Qué les parece si hablamos sobre el Día Internacional del Agua? Platícanos un poquito respecto a eso. Claro que sí, pues cada año, el día 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Es un día que se celebra en todo el mundo y es un día que se aprovecha para tocar los temas del agua
y visibilizar, ¿no? Los temas de cada parte del mundo, los problemas y el contexto que tienen con el agua, ¿no? Y pues con nosotros aquí en Baja California está muy ad hoc porque el lema de este año es afrontando la escasez del agua, y pues nosotros aquí en Baja California sufrimos pues una escasez de agua pues todo el año, y desde hace muchos años que tenemos una escasez. Por ejemplo, la última vez que llenamos nuestra presa, la presa Abelardo L. Rodríguez, por agua de lluvia fue en 1993. Entonces, imagínense pues cómo afrontamos nosotros la escasez del agua, ¿no? Desde ese entonces y desde antes, ¿no? Algo interesante es cómo es que obtenemos el agua. Hay que platicar un poquito respecto a la ruta, cómo es la obtención y el trámite. Ok, perfecto, claro que sí. Pues antes que hablar de la ruta específicamente, me gustaría comentarles un poquito acerca del ciclo del agua. ¿Por qué? Porque el ciclo del agua es el que se encarga de llenar pues los ríos, ¿no? Los lugares a los que nosotros acudimos para abastecernos de agua en todo el mundo, pues son, por ejemplo, los ríos, las aguas subterráneas, lagos y lagunas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llenan estos cuerpos de agua? Pues es a través del ciclo, el ciclo hídrico o el ciclo del agua es el que se encarga de llenarlos, ¿no? Entonces, como ciclo no tiene un origen, no tiene un principio ni fin, ¿no? Pues se repite y se repite, pero si tú lo buscas en internet y lo googleas, siempre empieza con la evaporación del agua en el mar, ¿no? En los océanos. El agua se evapora, ¿no? Se vuelve vapor, ahí está uno de los estados físicos del agua, se vuelve vapor, y luego a través de las nubes se transporta. Y después viene la precipitación, es cuando empieza a llover, puede ser a través de lluvia o en nuestro caso, como ahorita que está empezando a llover, yo creo que lo estamos invocando aquí con la plática. También puede caer en forma de nieve, ¿no? Que es el caso de nosotros cuando cae en forma de nieve en las montañas del Colorado, que es del agua que nosotros usamos. Porque en las montañas del Colorado se caen toneladas de nieve todos los años, y cuando se derrite se forma el río Colorado. Laura, estamos en un lugar muy particular. ¿Nos platicas un poquito de dónde estamos en este momento? Claro que sí, nos da mucho gusto recibirlos a la planta de tratamiento Arturo Herrera, aquí en el Monte de los Olivos, y es una planta que capta el agua residual de muchas de las casas de la zona, y se pasa a través de algunos procesos ecológicos totalmente. Es una planta de lodos activados. Tenemos 16 plantas en la ciudad de Tijuana, incluyendo Punta Bandera y la planta internacional. Y después la vamos a limpiar, el agua residual la vamos a tratar a través de estos microorganismos, estos obreros del agua que nos ayudan a trabajar y a limpiar el agua para salir al final como un agua tratada, el proyecto morado, ¿no? Y esta agua se puede vender, la vamos a mandar, gran parte de esta agua se manda al mar, que es a donde tiene que llegar, y la norma oficial nos obliga a que esta agua que mandamos al mar tiene que ser un agua tratada. No es para consumo humano, se usa para regar, se usa para construcción. El Parque Morelos, por ejemplo, tiene una línea de conducción y se riega con agua de aquí del proyecto morado. Y bien, amigos de Sensor UABC, desgraciadamente la lluvia no nos va a permitir poder continuar con esta entrevista, pero a continuación tendremos más, porque tengo entendido que nos van a hablar sobre reglas de oro y más información que tienen para nosotros. No se despeguen, que continuamos con más. Gracias. La mayoría de los estudiantes cimarrones alguna vez fueron invitados al evento que hoy se llevará a cabo una vez más. Solo que ahora ellos, los que una vez fueron invitados, hoy serán los anfitriones. Nos referimos a la Expo Profesiones 2019, aquí mismo en UABC. Sean bienvenidos una vez más a su cápsula de visita. El día de hoy está sucediendo un evento en todo el campus que solamente sucede 2 veces al año. Te estoy hablando de la Expo Profesiones 2019-1. Acompáñame para ver de qué se trata este evento. Desde las 8 de la mañana, cada facultad abre sus puertas a los estudiantes de diferentes bachilleres, con el objetivo de impartir conferencias durante todo el día. En estas conferencias se hablará acerca de cómo se estructuran las carreras en UABC, las materias que tendrán y el futuro que les espera si llegan a tomar dicha carrera. Vengo de Tecate, Baja California. Vengo de Cobach Plantel, Tijuana. Pienso asistir a la de nutrición.
porque siento que los alimentos son una forma muy importante de curar enfermedades y de pues estar bien contigo misma por el simple hecho de alimentarte adecuadamente. He asistido a la conferencia de Derecho, Filosofía e Historia. Me gustaría asistir a la de Economía y la Administración de Empresas. Podemos ver carreras que tal vez no teníamos en mente y aprender más de otras facultades. Pues que podemos conocer varias carreras que por el momento no sabíamos cómo se llamaban. Por ejemplo, no sabía que Derecho tenía otro nombre. El objetivo del evento es poderle brindar al alumno bachiller información detallada acerca de las carreras que ofrecen y que estos se identifiquen de acuerdo a sus aptitudes y a sus capacidades, para poder así encajar dentro de una carrera, creando así identificación y a su vez una orientación académica. Para hacer promoción a su facultad, algunos estudiantes de diferentes carreras se encontraban en carpas brindando orientación e información a los estudiantes bachilleres, ya sea con instrucciones o regalando folletos. De este evento nadie se podía ir sin haber entrado a una conferencia. Los cimarrones también participaron guiando a los alumnos bachilleres a su respectiva conferencia. Bueno, de este lado, ahora cuando ya estás por regresar, te das cuenta cómo los estudiantes tienen esta incertidumbre de querer aprender acerca de la carrera. Entonces, eso es lo que estamos tratando ahorita de explicar a los estudiantes que están investigando sobre esas carreras y pensar que en algún momento nosotros también tuvimos esas inquietudes y que en el futuro tendremos más inquietudes y que ellos estarán tal vez después del otro lado de la mesa explicando. Es muy interesante. Pues la verdad es muy interesante ver cómo los alumnos vienen interesados a la carrera, cómo vienen llenos de dudas e ilusiones, porque tienen un concepto de la carrera y cuando se las explicas como que dicen wow, o sea, sí está muy interesante. Y la verdad me gusta mucho porque es divertido transmitir lo que me han transmitido durante todo el periodo que tengo aquí. Y bueno amigos, esto y más se vio hoy en la Expo Profesiones. Si tú conoces algún familiar, amigo o conocido que aún no sabe qué carrera agarrar, invítalo a la siguiente Expo Profesiones. Mantente al tanto de la información que publica UABC. Esto fue todo por mi parte. Continúa viendo la transmisión de Sensor UABC, temporada 14. Hasta la próxima. En México se recolectan diariamente 86.343 toneladas de basura. Reflexiona tu poder como consumidor. Si no reciclas, reusa. Si no reusas, reduce. Pero haz algo. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su sección Trámite de Servicios. Mi nombre es Grace. Y mi nombre es Alice. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los sorteos que realiza la universidad. Acompáñanos. Sorteos UABC se crea con la finalidad de obtener recursos para la UABC que se ven reflejados en becas para los estudiantes y equipo para la realización de sus actividades estudiantiles. Su fecha de fundación y apertura fue en el año 1971. Tiene por objetivo apoyar a tu unidad académica para que obtenga recursos adicionales que les permita realizar mejoras en equipamiento, acondicionamiento de laboratorios y ampliación del fondo de becas. Es importante que conozcas las partes de tu boleto, las cuales son 1. El telonario, el cual se encuentra en la esquina izquierda. 2. El raspadito, que va justo después del telonario. 3. El boleto, que como tal abarca casi toda la parte. Puedes apoyar con 3 simples pasos. Número 1. Recibe tus boletos para el sorteo de UABC. 2. Ofrécelos a familiares, amigos, compañeros de trabajo. 3. Paga todos los boletos y entrega los talonarios en las cajas de sorteos. El costo del boleto es de 430 pesos, moneda nacional, y el sorteo magno se realizará el día 6 de junio del presente año. Los premios son 1. Una residencia en Punta Piedra, en Ensenada, Baja California, con valor de 21 millones de pesos. 2. 5 millones de pesos en efectivo.
3. Una camioneta pickup Toyota Tacoma 2019. Cuarto, quinto y sexto, camionetas de 2019. También se sortearán 4 automóviles Nissan Versa, 4 Chevrolets, 10 cheques por 100,000 pesos, 10 cheques por 50,000 pesos y muchos premios más. Además del sorteo magno, existe un sorteo de colaboradores, el cual, como el nombre lo indica, es únicamente para las personas que asumimos el compromiso de colaborar vendiendo boletos. Los colaboradores pueden ser parte de la comunidad UABC o ajena a ella, es decir, cualquier persona puede colaborar vendiendo boletos. Para formar parte de este sorteo, solamente necesitas ser colaborador y ya estás participando. Puedes ganar desde premios en especie hasta cheques y dinero en efectivo. El primer sorteo es el 26 de abril, el segundo el 23 de mayo y el tercero el 6 de junio del presente año. Como estudiante también puedes liberar parte de tu servicio social al vender 10 boletos, los cuales se te otorgarán 50 horas, o al vender 30 boletos se te otorgan 150 horas, para liberar parte de tu servicio social comunitario. Los requisitos para acreditar son tomar tus boletos en la unidad académica, coloca al menos 10 boletos durante el sorteo, entrega el talonario y paga tus boletos dentro del periodo indicado. Revisa con tu coordinación de servicio social que tu trámite de liberación se realizó satisfactoriamente. Recuerda que el sorteo magno se llevará a cabo el día 6 de junio del presente año y se transmitirá en televisión. También puedes estar revisando en la página www.sorteosuabc.mx. ¡Empápate de la emoción! Ya puedes visitar el super condominio de lujo que Sorteos UABC tiene para ti. Enamórate de su hermosa vista frente al mar en la ciudad de Ensenada. Puedes visitarlo en Entremar kilómetro 103.5, carretera Tijuana-Ensenada. Abierto diariamente de 10 de la mañana a 7 de la tarde o conócelo virtualmente en sorteosuabc.mx este 7 de junio. No te falta suerte, te falta boleto. Cómpralo ya. Esperemos que la información brindada les sea de gran utilidad y que nos ayuden a apoyar este proyecto. Esto fue Trámite de Servicios, nos vemos hasta la próxima. No se despeguen. El día de hoy nos van a hablar sobre la ruta del agua y también sobre reglas de oro de esta misma. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya habíamos hablado con Edgardo sobre cómo llega el agua a la ciudad de Mexicali, propiamente a un poblado que se llama Algodones. Ahí llega el agua a una presa que es un reservorio Morelos y a través de canales la vamos a conducir a la planta de tratamiento que es la PB0 que está saliendo de la ciudad de Mexicali y ahí vamos a encontrar, ya vamos a iniciar con el acueducto Río Colorado-Tijuana. Este acueducto es el que nos hace que nos podamos bañar hoy en la mañana, que podamos utilizar el agua aquí en la ciudad de Tijuana. Y vamos a encontrarnos con 6 plantas que están en el trayecto. Las primeras 3 van a ayudar a subir el agua hasta más de 1050 metros de altura. Lo que sube el agua va a atravesar unos 2 túneles y va a empujar, las otras 3 van a empujar el agua a más de 240 kilómetros para que caiga por gravedad a otro reservorio que es la presa del Carrizo que está antes de llegar a Tecate. Y cuando llega a la presa del Carrizo la vamos a potabilizar y tener un agua en nuestra casa limpia, es un agua que podemos utilizar de bastante calidad. Abrimos la llave y como magia, ¿qué creen? Tenemos agua, ¿verdad? Los que tenemos agua, pues tenemos agua y podemos disfrutar de ella y ya no pasa a ser responsabilidad de la CES ni de la CEA, sino pasa a ser responsabilidad del usuario esa agua, qué vamos a hacer con esa agua, cómo la vamos a utilizar. Entonces cuando nosotros entramos y tocamos conciencia y decimos hay que cuidar el agua, y cuidar el agua significa tratarla con respeto y es una serie de reglas que ahorita Edgardo nos va a comentar, pero es muy importante esa parte, ¿no? Ya cuando llega a nuestra casa ya es nuestra responsabilidad de cómo vamos a cuidar el agua. Así es, muchísimas gracias por la información. También tenemos las reglas de oro sobre el agua. ¿Qué nos puede decir de eso, Edgardo? Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir estas reglas de oro. Se llaman reglas de oro, aparte por lo valiosas que son, es porque cualquier persona las puede hacer. Cualquier persona que tenga acceso a una llave de agua puede aplicar estas reglas, ¿no? La primera regla que tenemos dice, usa el agua estrictamente necesaria. La otra regla que tenemos dice, reutiliza toda el agua que puedas, ¿sí? Reutilizar, ¿qué significa? Pues volver a usar, ¿no? Usarlo 2 veces o incluso hasta más, ¿verdad, Laura? Hay otra regla de oro que nosotros compartimos siempre que dice, trata el agua con respeto, lo dijo ahorita Laura y la retomo.
Para tratar el agua, nosotros siempre vemos el agua como un recurso, ¿no? Como un servicio nada más, como la luz o como algo así muy común y corriente, ¿no? Sin embargo, el agua pues también representa vida. Sin agua no podríamos vivir. Entonces, nosotros invitamos a la gente a tratarla con respeto. Muchas gracias a ambos por esta valiosísima información, Laura y Edgardo. Información muy importante sobre este gran elemento, el elemento de la vida. Continuamos con más. Muy buena tarde tengan todos ustedes, queridos cimarrones. El día de hoy entrevistaremos al secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios, que nos hablará sobre su experiencia laboral, sobre sus objetivos como secretario, entre otras cosas. Si estás interesado en saber cómo funciona el mundo laboral del Sindicato de Trabajadores, no dudes en quedarte en esta gran entrevista. Bueno, mi nombre es Nazario Rangel Cataño, soy licenciado en Turismo, egresado de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia del 2008 al 2013. Actualmente soy el secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios. Mi experiencia laboral en el ramo de turismo es que todo el tiempo, toda mi vida he sido chofer de autobús. He manejado toda clase de pasaje y turismo. Trabajo en la universidad de 1999 hasta la fecha. Y estudié esa carrera por mi ramo, porque yo tengo una empresa de transporte de turismo, cual se llama Nasadel Tour. Rento los autobuses y hago viajes de turismo. Y como digo, actualmente soy secretario general del sindicato. Del 2016 ganamos el comité al 2020. Gracias a esta participación de los compañeros que votaron hacia mi persona y hacia mi comité, se logró ese triunfo, y cual represento a 1,250 trabajadores, que son conserjes de servicios, secretarias, veladores, choferes. Actualmente la universidad cuenta con 2 sindicatos, que es el ESPESU, que es de la docencia, y el administrativo, cual yo represento. Y mi enfoque principal como secretario general es defender los derechos de los trabajadores, estar al pendiente de lo que está pasando, tener pláticas con las autoridades universitarias sobre nuestros salarios, sobre nuestras prestaciones, siempre respetando y tener la comunicación y el respeto hacia la base trabajadora, que es un logro importante para lograr buenos acuerdos con las autoridades. Se hacen votaciones a nivel estatal, cual se manda una convocatoria de comités anteriores y uno participa con su comité, que somos 8 del comité más 4 más 6 de comisiones, y se pone en competencia con otras planillas, y aquí nosotros obtuvimos la mayoría. Y yo, uno de los consejos que sí le doy a los trabajadores que están estudiando, que sigan su carrera, que aprovechen la oportunidad que tenemos aquí en la universidad, que los principios y valores que fundamentemos sean de nuestra honestidad y trabajo para seguir adelante y sacar nuestras carreras. Igual tenemos un mundo de oportunidades aquí, y el joven que es trabajador joven, que la aproveche, que no se quede estancado en su puesto, ya sea conserje o secretaria o chofer o velador, que sigan adelante, porque esas oportunidades que tenemos muchos no la tienen. Eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por sintonizarnos, y esto es Sensor UABC, temporada 14. Desgraciadamente, el programa del quehacer universitario ha llegado a su final. No sin antes recordarles que tenemos una cita el próximo domingo a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y los miércoles a las 11 a.m. Además de que nos sigan en nuestras redes sociales, como lo es Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, para que estén al pendiente de todo lo que acontece en nuestra universidad. Recuerden que nuestros expertos nos dieron unas grandes reglas de oro, y sin duda hay que ser conscientes y respetar nuestra agua. Mi nombre es Néstor Aranda. Mi nombre es Brandon Curiel. Y esto es Sensor UABC, temporada 14. ¡Hasta la próxima!